Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos a este evento que nos hace ilusión pues organizar desde la Delegación Catalana del Instituto Español de Analistas. La verdad es que nos apetece muchísimo retomar algunos de estos eventos presenciales. Hemos estado haciendo webinars, pero la verdad es que yo creo que ya toca que nos podamos ver y podamos pues, interactuar, hablar, compartir opiniones entre nosotros, ¿no? Entre los socios, entre los amigos del instituto, y esperemos que además les convenzamos para también unirse al colectivo de nuestros socios, ¿no? Lo primero que me gustaría es agradecer a la Bolsa de Barcelona porque nos ceden este espacio, que como sabéis pues, ha sido en otras ocasiones también la sala donde hemos hecho eventos, actos antes de la pandemia, con lo cual nos hace especial ilusión y agradecemos pues, por supuesto a Eduardo Ansaldo, que es presidente ejecutivo de la Bolsa y también miembro de nuestra Junta de la Delegación Catalana, que nos haya cedido pues, el espacio para tener esta sesión. El evento en cualquier caso lo vamos a grabar, porque al final si algo hemos aprendido durante la pandemia es que la tecnología es un facilitador, ¿no? Y que nos permite alcanzar pues, a muchas más personas, ¿no? Y entre otras pues, también a los socios del instituto de otras delegaciones y a cualquiera, ¿no? Que pueda tener interés en todo lo que nosotros podemos compartir, sobre todo lo que nuestros expertos, ¿no? pueden difundir respecto a todo lo que es el conocimiento del análisis financiero y del mundo de la gestión de inversiones, ¿no? Y creemos que ese es uno de los, digamos, de los deberes o de las responsabilidades que tenemos en el instituto, ¿no? Que es difundir todo este conocimiento técnico entre nuestros asociados y amigos. Nos parecía oportuno pues, tratar de dilucidar, ¿no? Cuál es nuestra opinión al respecto de cómo ha ido esta campaña de resultados de 2022 de las compañías y que está prácticamente pues, llegando a su fin. Nos hacemos muchas preguntas, nos preguntamos si hoy ha sido mejor, peor de lo que esperábamos que fuera. ¿Hay alguna gran tendencia o algún gran tema a destacar por geografías, por sectores, por cualquier otro tipo de factor? Después de la campaña de resultados y con el análisis que nuestros expertos han hecho de ella, pensamos que van a ajustarse algunas de las expectativas para el 2023, estas y muchas otras preguntas, y nos encantará responder a todas aquellas que vosotros también pues, queráis dirigirnos, y que este evento, justamente, una de las ventajas de hacerlo físicamente es que sea más interactivo y bidireccional que suelen ser los eventos virtuales o en remoto, ¿no? Para responder a estas preguntas pues contamos con un panel de expertos a los que agradecemos de verdad que se hayan pues, dispuesto a venir con nosotros y a compartir su conocimiento. Me gustará pues, presentaros un poco a cada uno de ellos. Voy a leer un poquito para no olvidarme nada importante. Como veis, pues contamos con Gemma Hurtado. Gemma es licenciada en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, también máster en Matemáticas aplicadas a las finanzas por el Centro de Investigación Matemática de la UAB y ISF Chater Hodder. Lleva una trayectoria profesional muy extensa, 18 años trabajando como responsable de renta variable española en Mirabeau, y desde el 2020 en Solventis como responsable de los fondos de renta variable. Además es profesora también de la Universidad de Barcelona y el IEF, y es miembro consejera del Consejo del CFA Society en España. Nos acompaña también Óscar Rodríguez Rouco. Óscar es ingeniero civil, es además poseedor de un máster en finanzas por la Universidad Carlos III de Madrid, y actualmente pues, desempeña la función de director de renta variable europea en Banco de Sabadell, cubriendo tanto lo que es el producto retail como el producto de cliente institucional y banca corporativa, y también es profesor, en este caso asociado de matemáticas financieras y modelos de valoración en la Universidad Politécnica de Madrid. Y nuestro tercer ponente, Francisco Salvador. Francisco es diplomado en empresariales por la UB, licenciado en ADE también por la Universidad de Barcelona, MBA en IES, entre otras muchas certificaciones, y Francisco además es emprendedor, diría, porque es director y fundador de FGA Research, Ansalib,
como bien sabéis, y además pues también se compró Renta Markets, ahora Miralta Bank, ¿no? Con licencia bancaria desde hace relativamente poquito, ¿no? Como asesor senior de análisis macro. Francisco lleva muchos años también en el sector, desde 1998, ¿no? Trabajando en grandes gestoras, en bancos, en compañías internacionales como Santander, MIG Valores, Agrocorporación, Mirago, creo que no seguiré porque son unas cuantas, ¿no? Y además pues también asesorando a family offices, incluso ha sido auditor y director financiero, así que no está nada mal. Creo que tenemos un panel de expertos pues muy interesante y muy diverso, cosa que seguro que va a aportar mucho en la discusión. Y finalmente también me gustaría agradecer a Cyrus Andreu, que ha aceptado el llevar la moderación del panel. Cyrus, como le conocéis también, ha llevado pues, una carrera extensa, 30 años como gestor de fondos de inversión, de fondos de pensiones y carteras institucionales. Tiene un registro de más de 20 años gestionando activos y líquidos, inmobiliarios, infraestructuras, capital privado, y además ha ejercido pues, posiciones y funciones de dirección general y en Banco Sabadell, tanto a cargo de digamos, las plataformas de gestión de inversiones, como de producto de ahorro e inversión, como de análisis de mercado, ¿no? Y destacan principalmente pues, el haber sido presidente, CEO y Chief Investment Officer de Sabadell Asset Management, así como haber estado en emergentes fondos y en Credit Lyonnais. Es licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE, así como pues, haber completado otros estudios de finanzas en distintas universidades como McGill en Canadá o en París. Y, como no, ha sido nuestro vicepresidente del Instituto durante los últimos 6 años, sigue en la Junta Nacional del Instituto Español de Analistas y también como miembro de nuestra delegación catalana, de quien, pues con mucho honor, recibí el testigo como presidenta de la misma hace muy poco. Y sin más dilación, yo creo que lo importante es escuchar a nuestros expertos, así que os dejo con ellos y posteriormente pues daremos apertura a un turno de preguntas para que podáis pues, con nosotros también participar en el mismo debate. Gracias, Presidenta, y gracias, Marga. La idea era evitar tener exposiciones unidireccionales desde la tribuna y la idea era entrar en una conversación. La conversación la vamos a organizar en 2 partes, una la llevo yo y espero que otra la lleve nuestros socios y amigos que están hoy aquí con nosotros. Por tanto, yo me alargaré en la medida en que vosotros no nos pidáis la palabra, porque la idea es que participéis. Y lo que yo voy a hacer es intentar conducir algo que es más un diálogo que no una exposición así en secuencia. Beneficios del año completo 22. Es quizá la primera pregunta que me gustaría someteros y empezaré por ti, Francisco, que estás más lejos de mí. Si te parece oportuno valorar globalmente la campaña, si de alguna manera hay un tono o alguna caracterización que podamos hacer del conjunto de esta ronda de anuncios de resultados. Sí, yo creo que soy yo. Yo creo que este año 2022 ha sido muy especial. Ha sido muy especial tanto para los gestores como para empresarios. Y es que los gestores en general van a decir que ha sido un año muy complicado. Sabemos que las rentabilidades empezaron muy mal, luego sorprendieron afortunadamente con un pequeño rebote. Y la verdad es que si cogemos los últimos 3 años, vivimos una situación que todos intuimos como algo especial. Ya no, incluso si vamos un poquito antes de la situación desafortunada del COVID, y es que muchos teníamos la sensación de que algo estaba cambiando, que estamos como una especie de final de ciclo, y de un ciclo muy largo. No estamos hablando de un ciclo económico, sino un ciclo muy largo donde la geopolítica, la tecnología, los avances en general están cambiando. O sea, es decir, de vez en cuando la historia cambia
Y nosotros lo que sí que veíamos es que tenemos muchos clientes y también empresarios con los que hablamos que notan, cuando miras un poco para atrás, de que algo está cambiando, la cultura, la civilización, los ciclos están cambiando. Y además esto desafortunadamente se ha juntado con lo que fue la epidemia del COVID, la situación de cierre y las medidas más que especiales que se pusieron en marcha, tanto sanitarias como las de escalada, como las políticas monetarias y políticas fiscales, que afectaron y ayudaron a hacer una recuperación muy potente en el 2020 y 2021, el famoso Reflation Trade, y el 2022 ha sido el año primero de la sorpresa porque en el 2020, finales del 2020, los bancos centrales, igual que hoy nos dicen, que igual lo podemos discutir, que la inflación era transitoria y ahora la inflación está atascada, nos despertamos en el año 2022 con la sorpresa de que no, la inflación no era transitoria, sino que teníamos un shock de oferta y que era necesaria una respuesta monetaria muy importante, que iba potencialmente a generar, y además se puede decir, la recesión más anunciada de los últimos 50 años. La mayoría de economistas están de acuerdo o tienen un consenso de que deberíamos haber entrado en una recesión, que luego podemos hablar en el análisis de los resultados por diferentes áreas económicas, etc. Y es que debería reflejarse, y quizás una de las paradojas, hablando de la parte por encima, es que los resultados no son recesivos, son peores. Es decir, de hecho, el cuarto trimestre en Estados Unidos, que es la parte que me va a tocar a mí, es un pequeño resultado negativo, pero todavía no recesivo. Entonces, por empezar, y para pasar también el turno a mis compañeros, estamos en un año muy especial, muy complicado. O sea, el 2022 ha sido un año muy complicado, pero también muy especial y desde nuestro punto de vista, con muchas particularidades. Oscar, ¿quieres seguir tú? Por supuesto. A ver, quizás nosotros cuando vemos la foto, o sea, desde la parte más europea, cuando vemos la foto, a cómo ha sido el 2022, o sea, sobre todo si lo comparamos con qué pensábamos que iba a ser el 2022 en el verano, ¿no? La verdad es que la bolsa estaba absolutamente destrozada, ¿no? Y había un poco la sensación de que efectivamente íbamos a vivir esa recesión, pero ya. Y lo cierto es que cuando vamos a los resultados, al año 2022, no ha habido prácticamente un atisbo de malos números. De hecho, yo diría que prácticamente lo contrario, en la mayor parte de los casos en Europa al menos. Los resultados fueron muy, muy, muy positivos. De hecho, a mí me gustaría poner 3 ejemplos de eso que fue muy positivo. O sea, por un lado, lógicamente, los bancos, ¿no? El sector bancario, el efecto tipos por un lado, luego cost of risk claramente bajo, costes también muy ajustados y además con unos anuncios de recompra de acciones como no recordábamos, ¿no? Y entonces, la verdad es que los resultados ahí fueron buenos y además, yo diría, igual estoy adelantando, pero el guidance también ha sido razonablemente bueno para 2023. Por otra parte, si vamos a sectores más industriales, como por ejemplo el aeronáutico, es cierto que por primera vez en la última parte del año vimos problemas en la cadena de suministro, que algo que estaba afectando, si queréis, más a industriales más de consumo, o sea, o sector medtech. Pero es cierto que dentro de esas, o sea, empezamos a ver pequeños problemas como en el caso de Airbus, ¿no? No obstante, dentro de las propias industriales hay cosas específicas, y es que es cierto que las cosas no estaban yendo tan bien, pero que de fondo la reapertura de China, o sea, que estuvo cerrado durante gran parte de 2022, empezó a permitir que compañías como por ejemplo Safran, o sea, que tienen una exposición muy relevante ahí, pues empezasen a capturar unos resultados muy, muy, muy buenos. Y luego por rematar, o sea, y por tocar un sector que está medio industrial, medio lujo, o sea, pondría el sector auto, ¿no? O sea, donde hemos visto incrementos de precios muy, muy, muy relevantes, o sea, a lo largo de prácticamente todos los fabricantes. Es cierto que la parte de lujo, o lo que se aproxima al lujo de una manera mucho más relevante, pero además añadiría aquí que una vez más volvimos a ver que China iba a ser algo en teoría terrible, pero realmente no lo fue. Entonces, yo diría que aquí hemos tenido un trinomio
que es, oye, pues, compañías con endeudamiento bajo, compañías con generación de caja, vamos a decir, más que notable, o sea, sobre todo compañías que han sido capaces de traspasar precio sin sufrir por volúmenes. Y luego, por último, que el guidance 2023 en la mayor parte de ellas pues ha sido bueno, ¿no? O sea, eso yo diría que ha conjugado una campaña 2022, o sea, un cierre de año 2022 muy, muy positivo. No sé si nos vamos a llevar bien en esto o... A ver. Vamos a llevarnos bien siempre. No, convengo bastante con lo que han dicho mis dos compañeros en la mesa. Al final, en primer lugar, es cierto, esta situación es muy extraordinaria, ¿no? Empezamos el año 2022, empieza una guerra y por la ubicación del conflicto bélico lo que sucede es que se incrementan los costes energéticos de una forma exacerbada, ¿no? En particular el gas natural. Y eso tiene un impacto muy fuerte en el mundo de las compañías, en particular en el mundo industrial, que nos contaba Óscar, y lleva a las compañías a subidas, ¿no?, de precio hacia su producto o servicio final, ¿no?, a traspasar ese coste inflacionario de la cuenta de resultados, lo que lleva la inflación a la economía, lo que lleva la inflación a los salarios, ¿no?, que también se meten en las cuentas de resultados. Esta situación es muy compleja, ¿no? Y en el año 2022 yo recordaba mucho las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Es decir, el pricing power, ¿no?, la capacidad que tú tienes de traspasar en precio esa inflación de costes que estás viviendo. Y ahí era muy importante, ¿no?, ser muy selectivo, y ahí hablo mucho desde el punto de vista de un gestor, buscando compañías que fueran capaces, porque su producto fuera diferencial, porque su posición en el mercado fuera absolutamente distinta, porque tuvieran claras ventajas competitivas, les permitieran hacer ese traspaso de precios. El traspaso de precios se ha producido, se puede decir que en general en la temporada de resultados prácticamente cerrada hemos visto subidas de precios, pues yo diría que entre 8 y 15%, más o menos, y es cierto que la fricción en volúmenes de momento no ha sido muy importante. También es cierto que, por ejemplo, hay compañías en el sector del consumo, como es el caso de Unilever, donde sí se ha visto, ¿no?, trimestre a trimestre, que traspasaban subidas de precio y junto a esa subida de precio emparejaba una caída en volumen, hasta el cuarto trimestre, donde el impacto ha sido ya bastante significativo. Entonces, yo creo que hemos cerrado un 2022 mucho mejor, estoy de acuerdo, de lo que hubiéramos esperado. El impacto que tiene el coste energético en el mundo industrial ha sido muy bien gestionado, han buscado fuentes alternativas. En definitiva, este invierno ha sido mucho menos duro de lo que sospechábamos, los niveles de reservas están todavía a niveles muy cómodos, digámoslo así, o confortables, y eso ha provocado una caída, ¿no?, del coste energético y un alivio en esas cuentas de resultados, y por lo tanto nos permite cerrar un 2022 que yo creo que sí, en suma y en agregado, ha sido bastante mejor de lo que hubiéramos podido intuir, ¿no?, al inicio de esta situación que es tan disruptiva, ¿no?, yo diría. Dicho esto, y mirando un poquito hacia adelante, yo tengo mis reservas en qué va a suceder con los volúmenes, ¿no? Esta para mí sería la gran pregunta. En el año 2022 la pregunta fue el pricing power, ese pass-through de inflación, ¿no?, ese traspaso de coste inflacionario, si va a ser posible o no. 2023 trae la siguiente pregunta, para mí es, ¿van a soportar los volúmenes las subidas de precios que también se van a producir para 2023? Los incrementos de salarios están ahí, las compañías se van a ver obligadas nuevamente, así lo han dicho, ¿no?, en todos los conference call, a subir precios, y por lo tanto hay que ver, ¿no?, el trade-off, ¿no?, la balanza entre el equilibrio entre la subida de precios y el volumen, ¿no? Aparejado esto a una situación donde sabemos que la inflación está siendo muy resiliente, ¿no?, está costando mucho curvar la inflación, y por lo tanto estamos en una situación en que los bancos centrales van a hacer esfuerzos ingentes por reducirla, y eso significa en algún momento que el consumo se debería de traer, porque la única forma de parar la inflación de una economía es, en cierta forma, la caída del consumo. Entonces ahí, nuevamente, con el gorro de gestor, hay que poner la vista en compañías que sí
tengan ventajas competitivas que les permitan traspasar en precio los costes inflacionarios. Y dos, muy importante para 2023, poner la vista en compañías cuya parte alta de la cuenta de resultados, sus ingresos, sean resilientes al ciclo económico, ¿no? Y luego no sé si podremos ver, si lo consideráis, algunos ejemplos concretos muy interesantes de compañías que tienen dinámicas específicas que les permiten tener muchísima visibilidad a pesar incluso de que hubiera una caída en el consumo en agregado. Muchas gracias, Gemma. Francisco, ¿tú has traído alguna información para contestar a si habían sido mejores que de lo esperado, si habían habido sorpresas positivas o no? ¿Qué es lo que subía y qué es lo que Hay había un bajado? tema, sí, hay un tema precisamente porque una de las grandes preocupaciones de los empresarios y de las empresas y obviamente de los gestores y analistas es la inflación. O sea, este es el año de la inflación y el miedo a una desaceleración o una espiral salarios-costes. Y una parte de la protección ha sido el cash, compañías de calidad, etcétera, ¿no? Y una parte de las sorpresas ha sido, como comentaba antes, que no ha llegado esa recesión. Estamos en un ciclo muy complicado, muy complicado. Estamos en un ciclo que nosotros llamamos que es un ciclo artificial. La crisis del 2020 fue artificial. Se decidió que se cerraba la economía y paró la industria y luego paró la población. Se paró el consumo, se incrementó la tasa de ahorro y luego se bajaron los tipos y se hicieron políticas fiscales a lo bestia. Y luego hubo la desescalada. La desescalada además ha generado unos cambios de comportamiento que ni la inteligencia artificial, ni las máquinas, ni la estadística y en parte los gestores no estamos acostumbrados porque nunca hemos vivido una pandemia con una respuesta como la actual. Entonces ha habido un ciclo muy especial, que ha sido una recesión y una recuperación brutal. Entonces, como ejemplo, nosotros solemos publicar, en el caso, porque a mí me toca el caso americano, las compañías que dan guidance al alza o a la baja, que es el gráfico de arriba, la línea naranja, ¿no? Como podéis ver, posteriormente al COVID, con la desescalada y con las medidas que se produjeron, las compañías empezaron a dar outlook. O no dar outlook negativo o dar outlook tremendamente positivo. Hemos vivido, comparado en los últimos 15 años, con el momento, el 2021, el momento en el que las compañías han estado más optimistas respecto a sus perspectivas. Y los mercados así lo han hecho. Por ejemplo, luego, probablemente si hablamos de los sectores, el año 2021 y parte del 22, las compañías tecnológicas brillaban. Y además era como una especie de nuevo paradigma en los comportamientos de mercados y de inversión. Y luego, el 2022 ha sido lo contrario. Las compañías se han asustado porque los gestores, desafortunadamente, y algunos sectores, por ejemplo, el sector del automóvil no, porque es un sector cíclico y ha manejado muy bien la situación de inflación y el shock de oferta. Pero otros sectores no, y especialmente sectores de bienes duraderos. Y luego, además, el comportamiento de los inversores, de los consumidores, ha sido muy variable. Al principio se paró el consumo. Luego, con la desescalada, empezamos a consumir bienes duraderos, porque no nos atrevíamos ni ir al cine, ni viajar, o porque no nos dejaban, o porque no queríamos, o teníamos miedo, ni ir a restaurantes. Es decir, el sector servicio estuvo parado. Y el 2022 ha sido muy especial porque, así como en el 2021 se disparó el consumo de bienes duraderos, en el 2022 empezó a dispararse el sector servicios. Eso no hay estadista que lo vea y que lo modelice. Nos está pasando como el shock del petróleo en los años 70, que no teníamos ni idea de qué significaba hacer un shock de petróleo y qué efecto iba a tener en la economía. Pues ahora se está valorando y se está incorporando a los sectores y las compañías el efecto de cerrar la economía, aplicar políticas monetarias y fiscales brutales. Nunca se han establecido unas políticas tan importantes y posteriormente ahora estamos dando una respuesta, desde mi punto de vista es equivocada, a un shock de oferta similar a la de los años 70, con varias diferencias que luego podemos hablar. No estamos en los años 70. Entonces, lo que se ve es que el guidance de las compañías se puso muy negativo, o sea, está tremendamente positivo, se puso muy negativo
digamos, entre el segundo y el tercer trimestre del año pasado, y ahora está como estable. Que lo curioso es que parece que vamos a entrar en recesión, pero las compañías, desde luego las americanas y una buena parte de las europeas, no están sorprendiendo negativamente. Y es una gran sorpresa. Y eso también está haciendo que los resultados y los mercados estén más o menos tranquilos para otro tema muy importante. Estamos ante la mayor subida de tipos de los últimos 40 años. En relativo y en absoluto. Nunca se habían subido en las últimas 3 o 4 décadas los tipos de una manera tan importante. Es decir, estamos en una situación tremendamente especial para analizar, aprender y saber cómo nos movemos. Pues gracias. Óscar, Gemma, yo repartiroslo un poco en buen acuerdo. Respecto de la ronda de resultados, si la intentamos ver agrupando los resultados en función de que las sociedades cotizadas puedan adscribirse a los factores Fama French y los clásicos del Factor Investing, podemos leer los resultados en clave de Factor Investing, en clave de factores. ¿Os parece que eso merece una valoración? Bueno, pues empiezo yo. Yo soy más específica de compañías, la verdad, y creo que en esta situación merecía todavía más el ser muy selectivo y el acercarse mucho a las historias concretas de cada una de ellas. Pongo un ejemplo. Hay una compañía en Europa que se llama Elis, que es una lavandería industrial, es líder europeo en este sector. Es una compañía que lo pasó muy mal, ¿no?, durante la época COVID, porque básicamente su sector de funcionamiento es hostelería y restauración. Pues no hay que ser muy avezado para saber que, estando todo cerrado, las cuentas de resultados sufrieron muy fuerte, cayeron un 20% sus ventas. Incluso así generaron caja, ¿no? Tienen una política muy flexible de CAPEX que les permite generar caja incluso en una situación así. Yo vuelvo a lo que decía antes, hay que buscar, para mí, más que invertir con un modelo factorial, lo que hay que buscar es especificidad en las compañías, historias concretas que sean resilientes a esta situación. ¿Qué tiene de ventajoso esta compañía? Esta compañía disfrutó de la vuelta del COVID, el turismo es su principal driver y, por lo tanto, ha venido presentando unas cuentas de resultados a lo largo del 2022 tremendamente buenas. Tiene capacidad de traspasar precios porque al final es una empresa que es industrial, con un coste energético en su cuenta de resultados que es material. La respuesta es sí. 1, es líder. 2, cambiar de proveedor de lavandería es algo que es relativamente complejo, no es fácil de hacer. Y 3, el coste de la lavandería para sus clientes es una parte muy pequeña de su cuenta de resultados, con lo cual un incremento de precios es muy bien aceptado. Bueno, todos los factores puestos encima de la mesa, los drivers de crecimiento, sostenibilidad. ¿Y qué sucede si miras hacia adelante? Le sucede a esta compañía que acaban de abrir China. Y toda esa situación que vivimos nosotros post-COVID, con esas ganas de salir, de viajar, de consumir, ahora se van a replicar en un país que tiene 1.300 millones de habitantes, ¿no?, con una parte muy importante que tiene una capacidad de consumo muy elevada. Por lo tanto, la visibilidad, ¿no?, yo vuelvo, más en una situación tan compleja como la que describe Francisco, que es muy difícil, yo creo, intentar meterla en un formato, ¿no?, digamos, habitual o estándar de lo que serían las principales variables de la economía. Ahora esto no funciona, tienes que ser mucho más específico, hay que ser más selectivo y buscar, sobre todo, ¿no?, esa resiliencia en las ventas de la compañía, ¿no?, en la parte alta, esa capacidad de defender tus costes operativos siguiendo traspasando precios, porque tengas ventajas competitivas claras. Y, muy importante también, no lo hemos comentado aún, el coste financiero, ¿no? En esta situación en la que estamos actualmente, la cuenta de resultados, el coste financiero para algunas compañías es un coste también material, ¿no? Es lo que te lleva al beneficio neto, el apalancamiento financiero de tu cuenta de resultados. Y ahí
buscar compañías nuevamente con perfiles financieros que sean muy sólidos, ¿no? Porque tengan principalmente toda su deuda fijo, porque no tengan vencimientos próximos que tengan que refinanciar en el corto plazo. Por lo tanto, yo más que sentirme en un momento de value o growth, small, big, yo creo que este es un momento de selección. Siempre lo ha sido, para mí, yo soy gestora y por lo tanto la selección de compañías es como mi alma mater, ¿no? O sea, mi forma de pensar y funcionar. Pero en estas circunstancias tan específicas, distintas, extraordinarias, no habituales, ser selectivo, específico, es para mí todavía más importante. Óscar, ¿tu valoración en estos términos? Pues es que además es que no puedo estar más de acuerdo en esto. O sea, sobre todo porque creo que efectivamente creo que el value growth en un momento como este, o sea, te saca fotos que rara vez tienen sentido, ¿no? O sea, si por ejemplo cogemos y decimos, vale, vamos allá, un sector que se vea afectado claramente, o sea, por la subida de tipos. Pues, tenemos ahí de fondo pues las infras, está arriba de deuda. Pues que cuando empiezas a rascar dentro de las infras te encuentras, por ejemplo, a Vinci, ¿no? O sea, pues es que resulta que Vinci no tiene una gran parte de la deuda a fijo, es cierto, pero a cambio lo que tiene es que su principal activo, que son las autopistas francesas, la mayor parte, o sea, es las tarifas es 0.7 IPC ex tabaco, pase lo que pase, no maduro. Y dices, oye, vale, pues si resulta que los precios están subiendo al 5, los tipos están subiendo, es perfecto, pero ahí tienes tu cobertura. Y es cierto que si tú coges y rascas más en la compañía y dices, pues es que resulta que este management, o sea, en prácticamente todos los contratos que han firmado desde ahora mismo, o sea, tienen una cláusula de cobertura de subida de precios. O sea que, al final, creo que es cierto que es muy relevante en un momento como este no coger y no guiar de en teoría aquí lo que debería pasar es esto. Porque en teoría, en un sector, es cierto que dos compañías del mismo sector se pueden parecer absolutamente nada, ¿no? Una a la otra. Y creo que, es más, si intentas jugarlo todo de golpe, o sea, creo que la probabilidad de equivocarte es mucho más alta. O sea, yo creo que el stock picking es probablemente mucho más importante que nunca en un momento tan complicado como es este. Francisco, entonces, ¿se acabaron las rotaciones sectoriales? Sí, no. Porque ahora hemos mezclado dos cosas. Una cosa son los sectores y otra cosa son los factores. En inversión factorial pueden haber dos compañías que no tienen nada que ver. Inditex puede ser mucho más parecido a Google o a Amazon que a Adolfo Domínguez o Cortefiel o H&M. Y es así, es decir, luego hay que explicar el posicionamiento y el comportamiento factorial. Y los factores están basados en comportamientos del inversor que además tienen una lógica y están demostrados. Lo que pasa es que los factores tienen dos características. Una, son cíclicos y dos, como los sectores, dependen de la valoración. Si tenemos miedo por una recesión, lo que va a pasar es que las compañías de crecimiento y momentum se la van a pegar. Si tenemos miedo por una recesión, lo que va a pasar es que el value al principio no lo va a hacer bien. Pero sí las compañías de baja volatilidad. Si tenemos miedo a una ralentización o a inflación, las compañías pequeñas que potencialmente tienen menos capacidad de fijación de precios, que si os fijáis es algo que yo también soy analista micro y como habéis dicho yo he sido auditor y me encanta, es decir, me encanta ver compañías y además incluso me encanta ver compañías no cotizadas. Las compañías pequeñas, en una parte importante, luego hay compañías de nicho que son caramelo, pero que tienen menos capacidad de fijación de precio. Va a venir el de arriba, me da igual si soy un suministrador del sector del automóvil, si no soy FIA Automotive, me van a machacar la compañía de automóvil. Y pues si viene inflación, pues las compañías pequeñas, como este año, como factor, lo van a hacer mal y van a estar tremendamente baratas. Ahora, si lo que viene es una recesión, lo van a seguir haciendo mal. Nosotros seguimos factores, además tenemos una propia metodología para seguir los factores cada semana. Y la verdad es que muchas veces decimos, este último año, que está produciendo una especie de barbell. Porque el sentimiento y la incertidumbre respecto a lo que está pasando es tan grande que vamos dando bandazos. Por ejemplo, esta última semana, y además ayer, habla Powell, y tenemos inflación para un buen rato.
y los tipos se han disparado y la curva también se ha movido un poco. Pues eso mueve mercados, mueve perspectivas y cuando nos metemos en el modelo de la compañía, pues tenemos que tocar un poquito los tipos, tenemos que jugar a ver si va a subir precios o si me van a subir los salarios, etcétera. Es decir, no es lo mismo los tipos al 4,25 que al 5,25. Y hemos tenido unos cuantos momentos este último año y ahora recientemente en el que los bonos se nos van 70 o 100 puntos básicos y eso destroza mercados, destroza renta fija y cambia los modelos. Entonces, lo que sí que es cierto es que, digamos, a corto plazo, hablando de movimientos de 2 semanas, 3 meses, hay unos cambios muy importantes donde el juego factorial es importante. Luego, como comenta Gemma, si tienes una convicción muy importante en una empresa, va a funcionar. Ahora, un gestor de value, o da igual un gestor a largo plazo, como un gestor de capital riesgo, tiene un escenario y en estos momentos, por ejemplo, la discusión sería ¿cuál va a ser la inflación dentro de un año o dentro de 2 años? ¿Cuáles van a ser los tipos dentro de un año o dentro de 2 años? ¿Cuál va a ser el crecimiento económico dentro de un año o dentro de 2 años? Porque si van a ser del 4 o vamos a tener una crisis financiera y unos cambios de tipos importantes, ese modelo de cada una de las compañías va a cambiar. Y si la política monetaria cambia, el estar en compañías que se superprotejan de una situación de recesión, temporalmente van a dar juego, pero luego no lo van a dar. Entonces, desde nuestra visión, estamos en un momento muy cambiante, tenemos una opinión sobre cuál es el escenario posible macroeconómico. Desde hace bastantes años reconocemos que la visibilidad apenas llega a 6 meses, a pesar de que no nos equivocamos mucho, pero somos conscientes de cómo cambia el escenario y el manejo hoy de los mercados es muy variable y la capacidad de gestionarse también. Ahora, hay compañías que son muy conscientes. Por ejemplo, yo una cosa que digo desde hace 1 año y medio es que el sector del automóvil ha gestionado, el comportamiento luego en el mercado no ha sido muy malo, pero tampoco ha sido tan excelente como han gestionado sus resultados. Las compañías del sector del automóvil han gestionado muy bien la situación actual, reduciendo producción, maximizando el mix de producto e incluso manejando un poco los stocks. Otros sectores de bienes duraderos lo han hecho fatal y lo están sufriendo. Entonces, mantenemos la utilidad de los factores de inversión en este entorno. Desde nuestro punto de vista, sí. Ahora, hay que picar piedra, ¿eh? Es decir, hay que estar muy atentos y con una mentalidad muy abierta. Por ejemplo, hace 1 año y medio, en una presentación que hicimos en Madrid, en el RITS, éramos de los primeros que hablábamos de que teníamos un suboferta. Desde el mes de septiembre, nosotros, y ahora podéis decir que parece que no, pero lo podemos demostrar, que se va a poner de moda la palabra disinflation. Luego será el debate si es temporal o no temporal. Esos cambios son muy importantes. El hecho de que temporalmente te suban los tipos a medio 100 puntos básicos te destroza valoraciones. Y que luego parezca que no son tan importantes, o que, por ejemplo, sabemos que la inflación subyacente en Estados Unidos a partir de verano va a sorprender a la baja. Necesitaría tiempo para explicarlo. Pero esas cosas hacen que haya juegos muy importantes. O, por ejemplo, que hace 15 meses la recomendación que hicimos a nuestros clientes era que compraran petróleo. Era el mes de octubre y petróleo al mes de marzo, abril del 2022. Porque había un gap de diferencia de precios, el petróleo estaba a 70 y estaba cotizando a 60 o 55, donde si caía el petróleo tenías un margen del 20% y si se mantenía tenías un margen del 20% para arriba y si seguía subiendo era una cobertura de la inflación. Ahora, aunque parezca una sorpresa, a nuestros clientes le estamos diciendo que la cobertura de la renta variable es la renta fija y duración. Y sabemos que estamos fuera de consenso, pero sí que hay muchos juegos y luego ya aplicando esos sectores o a compañías, es muy importante cuando hacemos el one-on-one con las compañías, ver qué escenario macroeconómico tienen y cómo se van a manejar con el mismo. Lo cual, como hemos visto antes en Outlook, es complicado porque las compañías, primero, cuando te reúnes con las compañías, hacen publicidad. Estos señores tienen mucha experiencia, es decir, además yo lo sé, y entonces ya saben leer a las compañías, pero
generalmente no nos van a vender las cosas negativas. Gracias. Por tanto, damos por buenos los factores y, ateniéndome a cómo hemos dirigido la conversación, damos por bueno, digamos, los sectores como herramienta de trabajo. ¿Cómo funcionan las geografías en esto? ¿Te parece que la valoración de esta ronda de resultados puede ser distinta en función de las geografías? ¿El bloque Estados Unidos, el bloque Europa, otros bloques? Yo creo que sí. Primero por la composición, además, luego le tocará a Óscar, bueno, ya me explicarlo, es decir, la composición de los sectores y de las compañías americanas no tiene nada que ver con la europea, o por ejemplo, el IBEX ha funcionado bastante bien. Y dices, pues entonces España va de narices, y desafortunadamente no es tanto, ¿no? Pero sí que tiene que ver, y quizás para una parte del mercado, las sorpresas que Estados Unidos, y especialmente las tecnológicas, no han funcionado. Hay una razón, y es factorial. Son momentum y growth. Las compañías americanas y sobre todo el Nasdaq. Y se ha perdido mucho momentum. Por ejemplo, una de las sorpresas es que en los últimos 3, casi 4 meses se han anunciado más de 300.000 despidos en las grandes compañías, o sea, las compañías líderes, en los Amazon, los Meta, etc. Y además, ayer o antes de ayer se anunciaron nuevos despidos. Lo cual es un adelanto de pérdida de ritmo o de miedo muy importante. Y eso tiene dos temas. Una compañía cuando crece y te tiene que despedir gente es que su G está cayendo, es decir, que va a crecer bastante menos. Y se descuenta mucho. Lo sabemos, por ejemplo, en Inditex. Es decir, Inditex hace ya creo que fue 3 años, es decir, que empezó a bajar un poco el crecimiento y de repente era una compañía, sigue vendiendo y sigue creciendo, pero como crece menos, caen muchísimo los múltiplos. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con la tecnología, hablando como sector y con Estados Unidos, pero también como factor. Es decir, cuando hay una desaceleración y un medio de una recesión, el growth no funciona y se cae más. Es un ejemplo, entre comillas, así reduciendo bastante claro. Pero luego, sectorialmente hemos visto cosas muy interesantes, antes se ha comentado. Es decir, el sector financiero, con la subida de tipos, obviamente es un sector que se beneficia. Y aquí en España hemos visto titulares. Voy reclasificando, reajustando el precio de los préstamos y las hipotecas, y los depósitos ya hay de más espacio. Hay un incremento de margen importante. Y además, como tenía dinero depositado en el Banco Central Europeo y me cobraban, ahora ya no me cobran y casi me pagan, ¿no? Entonces ha habido una mejora importante e incluso el sector financiero ha ido con mucho retraso. Pero mucho. O sea, en el mes de diciembre nosotros enviamos el gráfico de 30 años y de 10 años, tanto en Europa como en Estados Unidos, contra el comportamiento relativo, que va de la mano y había un gap brutal. Por eso en relativo lo ha hecho el sector financiero casi un 20% y el sector asegurador también se beneficia bastante de la subida de tipos. Entonces, hay sectores que sí se han beneficiado y que han tenido su rotación. Por ejemplo, con la desescalada de China, ha habido un movimiento de compañías y sectores que más o menos se podían beneficiar con China, que han tenido una tirada muy importante y que habían estado muy destrozadas. Entonces, el factor geográfico, tanto por su situación especial como por el efecto que hace los movimientos macroeconómicos, el miedo a recesión, subida de tipos y el factor que ha sido nuevo de final de año y principios de este año, que ha sido la desescalada de China, sí que ha dado mucho juego sectorial. Muchas gracias. Óscar, Gemma, vosotros estáis más centrados en Europa. ¿Podéis valorar los resultados de forma distinta en Europa a cómo los leéis en los Estados Unidos? Realmente, es cierto que quizás lo más diferente es cómo se compone el PIB. O sea, es que realmente casi se parecen como una castaña. O sea, claro, es que una subida de 100 puntos básicos a la WACC media del índice en Estados Unidos, pues muchísimo. Quizá en Europa no es tanto. O sea, entre otras cosas porque la composición del índice en Europa tiene, lamentablemente, la mayor parte del tiempo
lamentablemente, la mayor parte del tiempo tenemos muchas menos tecnológicas y también hay mucho menos crecimiento. No obstante, es cierto que en Europa, o sea, el peso de lo que va a hacer China es muy relevante. O sea, cuando haces una foto general de los índices, si vamos a Big Caps, es cierto que lo que pasa en China es hiperrelevante para las compañías más grandes en Europa. Es más, podríamos decir que si China se resfría, realmente el Eurostoxx no resiste. O sea, es una realidad innegable. Pero probablemente o sea, tengamos que coger y escarbar un poco más. O sea, quizá lo que hemos visto en Estados Unidos es algo que probablemente no vayamos a ver. Yo tengo la sensación de que no lo vamos a ver con la misma intensidad. Es cierto que lo que cotizaba a múltiplos súper exigentes en Europa se ha visto penalizado. O sea, en compañías que incluso van a seguir creciendo mucho el año que viene y también el siguiente. O sea, compañías que también podemos decir que cotizaban a múltiplos muy exigentes, como ASML, que comentábamos antes de empezar, que son compañías que al final dices, claro, es que cuando haces la foto, o sea, lo primero que dice el mercado es, oye, da igual quién seas, casi da igual lo que crezcas, lo que no tiene sentido es que cotices 40 50 veces. Y con todos mis respetos, o sea, sí hay compañías que tienen que cotizar a 40, 50 veces y van a crecer a ritmos del 25% al año. Y eso es cierto que cuando hacemos la foto geográfica, pues la verdad es que quizá lo que hemos visto en Estados Unidos, yo la verdad no creo que lo vayamos a ver con la misma intensidad en Europa. No sé si... El año 22 ha sido quizás el año de la primavera de la inversión responsable en términos de ESG. ¿Cabe ver los resultados de ESG como distintos de los del mercado? Es muy contradictorio porque las políticas es obvio, y la política y digamos una parte de la opinión, digamos, de la población es que es el camino a seguir, es decir, la inversión responsable, la sostenibilidad, etc. Pero claro, la situación tan especial que hemos vivido, y especialmente, hay que distinguir dos cosas. Una, en Estados Unidos son un poco menos verdes. Ya con Obama, ya lo demostró con el fracking, es decir, si hay que destrozar el subsuelo, pues se hace y le ha ido muy bien. Desde el punto de vista de suficiencia energética le ha ido muy bien. Incluso la guerra de Ucrania le ha ido muy bien a Estados Unidos. A Europa nos está yendo bastante mal, y que le pregunten a los consumidores. Pero digamos que la sensibilidad respecto a ESG en Estados Unidos es un poco más suave, por lo menos el compromiso político respecto al ESG es un poco más suave. Y eso es importante. Luego, desde luego, también China, en estos momentos que está polarizando un poco el mundo, también. Y en cambio, el compromiso de Europa es tremendamente importante. Es decir, si cogemos la evolución y las políticas, incluso el Banco Central Europeo está empezando a presionar para que los bancos, aparte de las gestoras, sean sensibles en la concesión de créditos o en la relación con sus clientes respecto a las políticas. No sé quién va a ganar. No sé si va a ganar China, si va a ganar Estados Unidos, o va a ganar Europa, o van a ser tres núcleos. Si hablamos de Europa, realmente importa, con las salvedades de que ahora el carbón es menos preocupante y la energía nuclear ya no es tan sucia, por ejemplo. Pero en agricultura, lo cual genera una muchísimo mayor presión en la inflación en Europa, en un momento como el actual, que había crisis de fertilizantes, seguimos avanzando en una agenda sostenible, lo cual está generando problemas en la cadena alimenticia y en los precios muy superiores a los que están produciendo en otras áreas geográficas. Entonces, el ESG, desde el punto de vista de la agenda política europea, es, digamos, un punto principal, un poco contradictorio, porque luego está, es decir, cómo aguanta la economía, las empresas, etc.
En los otros lados, lo que nosotros vemos es que hay un poquito de divergencias, por lo menos a corto plazo. A medio plazo esperemos que todos seamos más o menos sostenibles. Pero sí que es cierto que va a ser un debate. Y lo que es curioso es que este año pasado sí que se han producido retiradas de fondos en determinados activos de ESG, por falta de rentabilidad o por búsquedas. Incluso alguna gran gestora americana ha decidido que el greenwashing, es decir, que se lo quita de encima. Es decir, que como en todas partes, y yo que soy auditor, es decir, una cosa, o hablamos de una agencia de rating, una cosa es de cara a la galería y otra cosa es que ser tremendamente sostenible es muy, muy caro. Muy caro y a veces contraproducente. Entonces, ahí hay un debate amplio. No sé si nos va a dar tiempo de hacerlo. ¿Tenéis opinión al respecto? Óscar Rodríguez. Yo ahí tengo una opinión algo distinta, la verdad, porque sí que es cierto que Estados Unidos siempre ha sido algo más relajado, ¿no? Con el tema, sobre todo, política de medio ambiente y tal. Pero el mundo de ESG lo podemos vivir desde dos enfoques distintos, ¿no? Uno más gubernamental, ¿no? Más público, como que comentabas, otro más a nivel de compañías, ¿no? Y ahí la parte de greenwashing y demás. En el ámbito público hay que recordar que en Estados Unidos se ha puesto encima de la mesa el Plan de Recuperación Nacional, que lleva 30.000 millones que van destinados a un cambio energético muy importante. Entonces, hay muchas compañías en el ámbito de renovables que buscan su oportunidad en Estados Unidos precisamente porque es donde está el gran mercado de crecimiento verde ahora mismo. No tanto porque el empuje quizás sea superior, pero sí a nivel de tamaño, ¿no? En segundo lugar, hablábamos antes de autos, ¿no? Y el mundo del auto, yo creo que la gran defensa de márgenes sobre todo viene por un libro ¿no? de pedidos enorme del año 2021 que no pueden ejecutar por falta de semiconductores, que les ha dado la vida en 2022 y que les dará la vida el primer semestre del 2023. Y en el mundo del auto, el margen sobre todo viene porque deciden alocar la parte de semiconductores que llega al producto que es de mayor margen y en este caso al coche eléctrico, ¿no? Y vuelvo a Estados Unidos con este tema porque General Motors es una compañía que históricamente ha producido coches de gran cubicaje con un consumo tremendo, ¿no? De lo que serían los combustibles tradicionales y ha dicho que para el año 2035 toda la gama la va a poder ofrecer en motor eléctrico. Hay una compañía española que seguramente conocen todos que se llama Wallbox. Esta compañía ha decidido en su última ronda directamente irse a Estados Unidos porque con esos 30.000 millones del Plan de Recuperación Nacional hay una partida importantísima para mapear todo el país de recargadores para los coches eléctricos, ¿no? Que aquí vamos mucho más lentos, yo no sé dónde los vamos a cargar, me parece una buena idea, pero de momento no hay mucha atracción, ¿no? En ese sentido. En cambio, a nivel público en Estados Unidos, como quizá la capacidad económica, ¿no? O de decisión, porque aquí nos tenemos que poner muchos de acuerdo, ¿no? Y allí es solo uno, la atracción que llevan con este tema, aunque quizá han sido más lentos, van a ir mucho más rápidos. Esa es mi percepción. Y hay mucha compañía que busca oportunidad de crecimiento en energía renovable, compañía que busca oportunidad en el mundo del cargador eléctrico, coche eléctrico y en el medio ambiente, y el ejemplo de Saint-Gobain, ¿no? Una compañía constructora con un apartado muy importante en fabricación de vidrio. Y todo el plan de recuperación nacional, el EU Repower también les está ayudando un montón, toda la parte de renovación de edificios que están creciendo gracias a eso, pero toda la parte de renovación de edificios que viene en el plan de recuperación nacional para el ahorro de coste energético, porque los edificios se llevan un 40% del consumo, ¿no? Ahí hay mucho donde recuperar, y se está yendo de maravilla, ¿no? Es decir, es uno de sus drivers de crecimiento en la Conference Call de resultados de Gelón. Plan de recuperación nacional, EU Repower, renovación, construcción parada, ¿no? La nueva construcción no la vemos, pero la parte de renovación viene muy fuerte para 2023. Con lo cual yo diría, cierto es que desde un punto de vista filosófico Europa es más potente, ¿no? en términos de ESG. Desde un punto de vista, si se me permite la palabra, pragmático, Estados Unidos, quizá por su capacidad económica superior y decisoria, ¿no? Porque no hay que ponerse todos de acuerdo, van a mucha velocidad. La atracción yo creo que es muy fuerte, esa es mi impresión.
Adelante, por favor. Sí, si me permitís decirlo de una manera excepcionalmente franca, yo he cubierto el sector auto durante muchos años y probablemente lo que tengamos es efectivamente en Europa mucho más discurso que en la práctica trabajo o fondos. Al final, cuando sacamos una foto de los países donde realmente, por poner el ejemplo del coche eléctrico, que es quizá la foto más fácil de sacar, ¿no? El coche eléctrico y las renovables, ¿no? Cuando sacamos una foto de los países donde realmente ha funcionado el vehículo eléctrico, han sido países donde de manera clara y evidente se ha promocionado, o sea, se ha invertido, ha habido escudos fiscales salvajes para que la gente cambie de coche. Pues es así. El vehículo medio que se vende en Europa está en torno a unos 22.000, 23.000 euros. El vehículo comparable eléctrico está en torno a unos 30.000. Resumen es, ¿alguien va a poner esos 7.000, sí o no? Y en Estados Unidos, o sea, con sus pros y sus contras, pero es cierto que en Estados Unidos, cuando quieren hacer algo, lo hacen. En Europa, tampoco, espero que esto no acabe en ningún sitio, y que tenga una llamada mañana por la mañana diciendo que está. Pero la realidad es que en Europa, o sea, cuando sacamos una foto país por país, pues Noruega ha dicho que, oye, que está muy bien lo de financiar y hacer que las autopistas sean gratis para los vehículos eléctricos, pero que ya está, oye, porque ha llegado un punto en el que ya prácticamente no paga nadie. En Holanda es lo mismo, y si hacemos una foto hacia abajo en Alemania y dice, oh, pues, esto estaba muy bien, en el papel quedaba precioso, pero realmente fuera de ahí. Y eso que no estamos llegando ya a países como España, donde la densidad de cargadores es prácticamente cero y donde realmente el vehículo medio que se compra es claramente más barato que el vehículo que se compra en el resto de Europa. Entonces, al final, la realidad es que la clave SG, que es cierto que un día y otro día escuchamos y de fondo parece que ha de ser como nuestro moto, la realidad es que cuando lo aterrizas a las compañías y te ponen en negro sobre el blanco, pues dices, hombre, pues sí, estaría mejor, pero realmente no pasa. Francisco, Sí, es que sé breve, por favor, porque vale. vamos a pasar al turno de preguntas. Dos reflexiones, una micro, y es Europa apuesta por el coche eléctrico después de que les pegaron un tortazo con el diésel. O sea, Europa apostaba por el diésel y demostró que estaba equivocada y además mentía. El sector automóvil. Yo lo conozco bien porque estuve en la dirección financiera de una empresa del sector automóvil. Japón y Asia apuestan más por el hidrógeno. Pueden estar muy equivocados, pero apuestan más por el hidrógeno. Y Estados Unidos tiene gasolina barata. Y luego, además, planes de infraestructuras y planes diferentes han tenido un montón. Hay un hándicap, bueno, hay dos. Uno es que este año toca otra vez la moda del debt ceiling y se van a empezar a cortar presupuestos, por lo que las subvenciones este año se van a retrasar porque habrá que cortar otras tantas cosas hasta que se pongan de acuerdo. Y ya vendrá el siguiente y habrá, de aquí un año y medio, bueno, sí, de aquí un año y medio, elecciones. Y Estados Unidos está muy polarizado. Entonces habrá que ver hacia dónde tiran. Si encima le metemos un entorno macroeconómico donde parece que no vamos a crecer mucho, sino más bien menos, o que a lo mejor entramos en una recesión, tampoco se va a invertir, entre comillas, desde luego en Estados Unidos en ser más sostenible, sino en dar tickets para que la gente pueda comer, bajar los tipos de interés, etc. Por lo que sí que es cierto que es una tendencia, pero vuelve, creo que, a pasar que muchas empresas, porque es cierto lo que transmiten, y aparte es lo que hay que transmitir, y en Europa más, no son conscientes del escenario global al que nos estamos enfrentando. Y nuestra sensación es la que explicaba antes, que no es que esté en contra, pero como somos muy francos, vemos que, digamos que el desarrollo de todas esas políticas en estos momentos están cada vez menos dejando de ser una preferencia. Como la globalización está cada vez siendo un poquito más localización, como consecuencia de las guerras comerciales y de otros problemas logísticos, etc. Presidenta, toma la palabra, por favor. Yo creo que podemos abrir turno de preguntas. Tenemos un micro en la sala si alguno tiene interés en ahondar en alguno de los temas que se han tratado o alguna pregunta. Ahí tenemos después a Enrique. Si os podéis presentar y así nos conocemos también.
Daniel Díaz, trabajo en Zurich, en la parte de Investment Management. Una pregunta para Francisco. ¿Cómo ves la evolución de la calidad de los beneficios en las empresas americanas? Porque haciendo un poco de review hemos visto que ha habido mucha diferencia entre lo que sería el unadjusted y el adjusted, y que la calidad realmente de esos beneficios ha caído bastante. ¿Y cómo de atractiva es esa calidad que está cayendo cuando tienes un 6 meses Treasury pagándote un 5,2 y un earnings yield genérico del Standard & Poor's cerca del 5,3? ¿Qué capacidad de crecimiento y de generar beneficios y aportar valor le ves a la equity americana? Salvando los matices, que siempre pueden haber compañías que lo vayan a hacer muy bien, incluso cuando en el 2011-2012, cuando España estaba en recesión, por ejemplo, una compañía que luego la ha hecho fatal, pero Dia era muy resilient, o Inditex, aunque España estuviera en recesión, vendía por todas partes y lo hacía muy bien. Salvando las excepciones y cogiendo, pues mira, estos tres gráficos, la intuición, los márgenes empresariales van a la baja sí o sí o sí, los próximos 1 o 2 o 3 trimestres. Incluso tenéis ahí un lead indicator que nosotros hacemos contra los beneficios operativos del Standard & Poor's, y se ve, lo tenemos 2 o 3 trimestres adelantados, y tenemos desde hace ya un año clarísimo hacia dónde iban. Es decir, las presiones que van a tener las compañías son importantes. Las compañías de calidad también. Y de hecho, el hecho de que haya compañías de calidad o que se definan, o sea, que desde el punto de vista factorial y desde el punto de vista de protección de márgenes, crecimiento, etcétera, y de roces, etcétera, se mantengan como calidad, lo que sí que hemos detectado es que, por un lado, y tienes razón, se incrementan los accruals. Es decir, la contabilidad, cuando hay desaceleración, suele ser más creativa, por decirlo de alguna manera. Pero no puedes ir en contra de un deterioro de la confianza del consumidor, de una inflación que no hemos visto nunca, que no hemos visto en los últimos, digamos este siglo, para decirlo más fácil, y de una subida de tipos, ya estés apalancado o no apalancado, que o te afecta a ti o te afecta a tu cliente. Y eso, hay un tema muy importante, y es que todavía no se ha notado. Es decir, con todo ese escenario, una de las sorpresas es que la economía, los datos económicos están aguantando mucho. Pero cuidado, que digamos que las reservas se están acabando y van a sorprender de una manera muy rápida. Y quizás la sorpresa es que los bancos centrales van a reaccionar también de una manera muy rápida, lo cual cambiará el escenario macroeconómico y el escenario de inversión. Entonces, la calidad en estos momentos no es value, pero te puedes encontrar muchos traps en calidad y se van a encontrar. Y ahí sí que es muy importante la labor de hablar con cada una de las compañías y ver, y repito, qué escenario macroeconómico tienes, cómo está tu sector y cómo te estás protegiendo ante un escenario con tanta incertidumbre. La calidad en estos momentos, hay muchas compañías que van a caer, luego es como los índices, es decir, se cae una compañía y parece que el índice sigue arriba. Van a haber compañías que desde el punto de vista factorial van a dejar de ser de calidad, y por otro lado, la calidad como factor no está barata. Y por tanto, el potencial de excess return, que es lo que se habla cuando se hace factor investing, ni por el momento de ciclo ni por valoración, es en esos momentos un factor que potencialmente puede proteger muchísimo una cartera. Una pregunta. Hola, yo quería preguntar a Óscar y a Gemma, uno como analista, propiamente dicho, y a Gemma como gestora. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en los últimos 5 o 6 años en cuanto a la capacidad realmente de hacer una previsión de beneficios? Por volver un poco al tema básico de la charla de hoy. Es decir, ¿en qué medida las empresas están sorprendiendo de manera inesperada y estáis teniendo que rehacer vuestras previsiones continuamente, a veces al alza, a veces a la baja, hasta el punto que a veces incluso parece un poco una situación un poco descorazonadora, ¿no? Es decir, ¿es posible
tener una visión de una compañía al menos a 2 o 3 años y poder con eso construir una cartera. Pues es que tienes razón, es decir, y parto un poco de la idea que lanzaba Francisco, ¿no? La falta de visibilidad, este momento extraordinario y tal. Por eso yo insisto en que sí hay que buscar compañías que efectivamente tengan visibilidad en sus ingresos, ¿no? Y dices, bueno, Francisco decía, bueno, pero ¿cuál es el escenario macro que maneja la compañía? No lo sé, no me importa tampoco, ¿no? Es el que voy a manejar yo. Entonces, yo voy a poner un ejemplo para responder a esto, ¿no? ¿Hay alguna compañía que a 2, 3 años, incluso más, yo diría, puedas verla y decir, la visibilidad de esta compañía es muy importante? Sí. Y empiezo así. En la conference call de resultados del segundo trimestre de L'Oréal, su CEO, Nicolas Hieronymus, que es que además es una persona que merece mucho la pena escuchar porque es un muy buen gestor, dijo lo siguiente, y además hay un slide que si alguien tiene interés es público y se puede compartir. El número de personas que a fecha de hoy, estábamos en el 2022, hasta el 2030, van a pasar de ser personas sin poder adquisitivo a ser personas de clase media alta o muy alta, desde hoy al 2030, son 1.000 millones de personas. 1.000. Que por poner una referencia a los 1.000 millones de personas, estos son 2 uniones europeas. 2 uniones europeas que desde hoy, 7 años, al 2030, van a ser personas que no tienen hoy en día poder adquisitivo a ser de clase alta o muy alta. Claro, él lo decía encantado, ¿no? Además añadió, salía en el slide, 300 millones van a venir de India, 250 de la China. Él está muy feliz con ese dato, ¿no? Porque es una compañía que vende cosmética, lujo, etc. Entonces, muchas de las compañías que venden producto de lujo, súper lujo, tienen una oportunidad histórica con esos 1.000 millones de personas de crecimiento extra para los próximos 7 años. La potencia de ese dato es muy grande porque eso te impacta además en materias primas, ¿no? Hay que fabricar para 2 uniones europeas una cantidad de materia, de servicio, de producto, ¿de dónde va a salir? Esto va a ser muy inflacionario, ¿no? Yo desde que lo dijo en julio que me quedé y estoy dándole todavía vueltas a cuántas implicaciones tienen. Pero una y la principal es que hay compañías como Louis Vuitton que tiene visibilidad de crecimientos prácticamente, yo diría que imparable, ¿no? Es decir, la probabilidad, lo que decías, ¿no? ¿Cómo sabes que tú construyes un modelo, pones crecimientos en la parte alta y estás seguro? Pues en el caso de Louis Vuitton, la probabilidad de cumplimiento es tremendamente alta. Es una compañía que es muy resiliente ya, ¿no? Porque el perfil de cliente es prácticamente inelástico al ciclo económico, ¿no? Consumen sí o sí. Pero es que además hay un movimiento que tiene nombre, se le llama el social shift, ¿no? El desplazamiento social de 1.000 millones de personas que hoy no tienen poder adquisitivo y van a ser de clase media alta o muy alta. Louis Vuitton tiene una visibilidad espectacular y es una compañía muy bien gestionada. Punto número 2, porque no solo tienes que tener visibilidad, sino una buena gestión de los ingresos. L'Oréal es una compañía con muy buena visibilidad y muy bien gestionada. Entonces, sí hay casos, ¿no? Muchos otros no, porque son más cíclicas, dependen del ciclo. Ahora mismo, estimar el ciclo económico, que es tan irreal y complejo, es muy difícil, pero hay compañías, y la lista no es corta, uno se pone a trabajar y rasca, hay compañías que por factores que son exógenos, si se quiere, ¿no? Porque el social shift no es intrínseco del negocio, tienen una visibilidad tremenda para los próximos años, tremenda. Entonces, yo creo que sí, ¿no? Que si conoces modelos de negocio, si sabes las exposiciones geográficas, si sabes el tipo de producto que venden, si sabes cuál es la gestión de esa cuenta de resultados, cómo se defienden de sus márgenes, sí hay compañías donde tú puedes construir un modelo y sentarte, ¿no? Tranquilo a esperar. Creo que teníamos una pregunta más, Enrique. No sé si hay alguna otra también. Perfecto. Pues hacemos estas dos, si os parece, y después podemos seguir hablando en el cóctel que tendremos a la salida. Muchas gracias. Soy Enrique Fernández de CaixaBank. Enhorabuena por las presentaciones, han sido muy interesantes. Yo os quería lanzar una pregunta a quien la quiera coger sobre el escenario
un escenario en el que la inflación posiblemente pueda bajar a niveles cercanos hasta el 3%, pero que a partir de ahí se quede enquistada durante varios trimestres. Y eso suponga un test sobre, pondré en concreto el caso del Banco Central Europeo, ¿no? Suponga un test sobre el Banco Central Europeo y cómo reaccionar ante esa situación, que como mínimo seguramente le plantearía mantener niveles relativamente altos durante más tiempo, quizás del que ahora mismo anticipa el mercado, o incluso plantearse un endurecimiento adicional de la política monetaria y provocar una recesión, si no la hemos vivido antes, para frenar la demanda y reducir las presiones inflacionistas y devolver la inflación hacia los niveles target del 2. Lo que os quiero preguntar es, uno, ¿pensáis que eso es un escenario plausible al que asignáis una probabilidad relativamente material? Y dos, ¿cómo incorporáis ese escenario entonces en vuestras decisiones de, digamos, de construcción de carteras? ¿Cómo las tenéis? ¿Cómo tenéis en cuenta, digamos, esa posible eventualidad? Muchas gracias. Quizá la respuesta rápida y sencilla es sí. Al final, el que crea, o sea, no sé si Francisco me acompañará en esto, el que crea que no va a haber dolor, o sea, igual es un poco ambicioso. O sea, es decir, no se puede salir bien de aquí, o bien indemne, si quieres verlo de ese modo. Es cierto que luego hay una segunda parte y es cómo construyes las carteras. Y para mí el planteamiento de cómo construyes una cartera en este sentido es no construyes tanto lo que no quieres, sino lo que no quieres. O yo lo plantearía así. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que comentaba antes Gemma, ya no solo con L'Oréal, sino con Louis Vuitton y otras. Porque sí que es cierto que hay otras ideas que sobre el papel podrían parecer atractivas, o sea, la histórica Unilever, o sea, o Danone, y que, oye, pues los volúmenes se les caen entre los dedos, la realidad es esa. O sea, luego podemos pensar lo que queramos. Entonces, yo personalmente lo plantearía como, oye, incluso en un escenario malo, pues mira, yo iría a cosas donde Europa no fuese core, y si Europa fuese core, que la inflación te apoye, como el caso de Vichy que comentábamos antes, pero sobre todo iría a cosas que digas, oye, pase lo que pase, las ventas aquí se van a doblar, sí o sí. Esto es inopinable. Es inopinable que se van a vender más Porsche el año que viene. O sea, nos puede gustar o no, o sea, moralmente nos puede parecer razonable o no, pero la búsqueda de belleza que decía el CEO de L'Oréal hace años, eso no va a parar. O sea, seguro. Y si la gente da ese salto hacia arriba, oye, también tendrás que tener en la cartera alguna cosa que esté absolutamente barata, incluso, oye, que esté, si quieres, cerca del distrés y que digas, oye, si sale bien, oye, pues nos forramos. Pero independientemente de eso, para mí la clave es, y de hecho nosotros en las carteras, siendo justos, oye, la renta fija con la renta variable, si la miras, oye, la renta variable no está barata ahora mismo. Eso, hasta ahí creo que estamos todos en un cierto consenso. Al final, más o menos todos nos estamos poniendo un poco más defensivos, ¿no? ¿Esto significa que esperamos que el mes que viene esto vaya a caer a plomo? Pues igual no. Pero independientemente de eso, lo que sí que es cierto es que hay muchas cosas que no disgustándote y viéndolas a múltiplos, dices, oye, pues no es que esté cara. Incluso si lo miras contra su media histórica, no está realmente caro. Pero dices, es que, oye, el año que viene igual vende un 10% menos, un 5% menos, o los costes son un 5%, sin que pase nada. Oye, pues yo prefiero estar en cosas donde diga, mira, pues aquí el riesgo es bajo, aquí el riesgo vuelve a ser bajo, y aquí ya no es que el riesgo sea bajo, sino que pase lo que pase va a crecer. Y pase lo que pase es, oye, L'Oréal va a vender claramente más maquillaje, pero Louis Vuitton va a vender indubitablemente muchos más bolsos. O sea, y Porsche va a vender más coches. Y Mercedes es capaz de hacer el reposicionamiento, la veremos cotizando a 10 veces, no a 6. Y así sucesivamente. Y yo creo que esa es parte de la clave de fondo. O sea, no sé si el resto lo veis así o, bueno, por favor. Sí. O sea, a ver,
dar una parte de la razón y una parte de la contraria. O sea, la respuesta es no. No vamos a ver, o sea, olvídate de la inflación del 3%. O si del 3%, olvídate de cómo van a estar los tipos. Los tipos actuales son insostenibles. Es un error de política monetaria de libro, pero de libro. La economía ahora no tiene nada que ver con la de los años 70. En los años 70 la economía era industrial y no estamos apalancados. La economía ahora es finanzas, es financiera, es apalancamiento y cualquier otra cosa que empezamos a decir CLOs y un montón de letras y no nos vamos a enterar, y es de lo que depende. Dependemos tremendamente de la financiación de la economía y es lo que importa. Y unos tipos de 5% no los aguanta nadie. Bueno, los estados hasta que revienten, pero no los aguantan. Entonces, es una cuestión de tiempo cuando van a revertir los tipos para no generar una crisis financiera y económica. ¿Cuándo? Se abriría una discusión, pero realmente va a pasar por allá. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que pesa ahora es eso. Y el problema que tiene ahora es que, igual que nadie acierta, solo el que intuye un poquito dónde va a estar el dólar o dónde va a estar el precio del níquel. ¿Por qué? Porque son financieros. O sea, por mucho que digamos, no, la oferta y la demanda, la producción de níquel, ahora ha habido una inundación en China, etcétera, eso, los inventarios, etcétera, en el petróleo también lo mismo, eso a veces funciona, pero básicamente se deja llevar por el ruido y los flujos financieros. Pues en estos momentos la economía se mueve por los flujos financieros. Y lo que está aguantando en estos momentos la economía global, aunque tenemos miedo de recesión, son los flujos financieros. Y cuando esos flujos financieros cambien, nos llevarán al otro lado y tendrán los financieros, que serán los bancos centrales, y en parte los gobiernos, cambiarlo. Entonces, el problema de concepción es que en estos momentos somos dependientes de un peso del sector financiero de la financiación, es decir, pues hay que coger el peso que tenía el sector financiero en los años 70 y el que tiene ahora, y ya no digamos los derivados, etcétera. La evolución de eso y de cómo fluyen las políticas es tremendamente importante para nuestro bolsillo y para las empresas. Y eso, hoy, la regla de 3 y el cuento de la vieja, lo que te dice, yendo al detalle, yendo al global, es que los tipos del 3 al 4 y al 5% no los aguanta nadie. Por lo que, al final, a mí me recuerda hace casi ya 10 años cuando decían que el petróleo se iba a 200. Y yo decía, no se va a ir porque va a provocar una recesión. Y no llegó. Aparte decía, pues, bueno, va a salir el fracking, etc. Es decir, ya hay petróleo debajo de las piedras. Y al final el petróleo se fue a 30 y luego a negativo. ¿Por qué? Pues por modas financieras y por flujos. Aparte de que luego sí es cierto que había un fundamental detrás. Pero el problema es que estamos dando una respuesta, y los bancos centrales están dando una respuesta a la situación actual, que además es una situación artificial, no es un ciclo normal, es una respuesta de los años 70. Y eso, en un plazo mucho más corto del que pensamos, sé que estoy absolutamente fuera del consenso, pero lo estuve también hace 1 año y medio, cuando decía, cuidado, que vamos a ver algo, si nos vamos a enfrentar a un shock de oferta, nos vamos a enfrentar a un cambio de política no esperado. Sí, podemos pasar. Perfecto. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo me llamo Javier Biosque, soy auditor, y entonces, pues, lo que quiero... todo esto me ha parecido maravilloso y fantástico, pero los auditores no nos pedimos nada a lo que no vemos, ¿no? Entonces, yo lo que me ha llamado la atención estos últimos días es la salida de Ferrovial, o sea, la noticia Ferrovial. Yo ya hace muchos años que he tenido acciones y las he vendido, las he comprado y tal. Si los mejores negocios que he hecho en mi vida es estrategiar con Ferrovial, nunca me ha fallado. No, es que es así. El padre del Pino era el hombre más duro que había en Europa. Un tío más duro que este no existía en el mundo, ¿no? Entonces, cuando ves que este hombre se va afuera y dice que se quiere ir a cotizar al mercado holandés o al mercado de los Países Bajos, la pregunta técnica, y esto me afecta a mí profesionalmente, es si tendrán que hacer una OPA de exclusión del IBEX y entonces estas acciones mandarlas allá, porque técnicamente ¿cómo será esta operación? Porque yo no tengo antecedentes que se pueda hacer esta operación legalmente con los 27 países que están en las leyes de Europa. Yo pienso que el único camino técnico es hacer una OPA de exclusión y mandarlas todas allá, y el que quiera y el que no quiera, y que coja el dinero y no vaya. Pero ¿hay alguna respuesta técnica a esta pregunta que hago yo? ¿Tendrán que hacer una OPA de exclusión para llevarla allí?
Yo ciertamente no sé cómo lo van a manejar, pero la OPA de exclusión probablemente, yo creo, y es solo una opinión, no sea el mejor formato, ¿no? Es decir, cuando tú cambias unas acciones o empiezan a listar unas acciones en un mercado distinto, simplemente lo que se produce es un cambio de su código ISIN, ¿no? Que es el código de referencia de las acciones, y encima, como no hay cambio de divisa, prácticamente va a ser a la par, ¿no? Cierras aquí y abres allí. Dejas de pagar comisiones en BME, ¿no? En este caso, y empiezas a pagar las comisiones en el operador de mercado del destino donde vas. Pues yo me extrañaría mucho que hiciera una OPA de exclusión, porque eso tiene características del precio que tienes que pagar, sobre los 30 últimos días de cotización, de bla, 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 y probablemente tendría un coste, me imagino, ¿no? Y llevaría a las acciones a subir muchísimo y les saldría caro sacar la compañía. Yo creo que se puede instrumentar, creo, con bastante certeza, de una forma bastante sencilla, ¿no? Porque es simplemente un listado y encima en este caso ni siquiera hay una divisa de referencia distinta, ¿no? Que igual sería más complejo, como una DR, ¿no? Que tiene que cuadrar y tal. Aquí ni siquiera eso, ¿no? Dejas de listar el ISIN ES, bla, 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 para listar un ISIN LU, bla, bla, bla. Y un día aquí ya no abre y abre allí. En realidad, desafortunadamente, además, hacían semisímiles de lo que pasó aquí con, llamamos, la fuga o el traspaso de empresas. Es un cambio de sede social y eso se acuerda en junta, la mayoría lo aprueba y la nueva sede social podría seguir cotizando en España, pero la nueva sede social está donde les dé la gana. Ese es el capital. Es decir, y como se quiera cambiar, la fuga ya no tiene nombre. Es decir, la fuga de empresas no tendría nombre. Entonces, solo hay que hacer un cambio de sede social y luego ya, si quieres, las acciones de una compañía se pueden listar donde quieran, ya sea como una DR o sea simplemente cojo las acciones y las envío a cotizar a tal sitio. Y tengo la doble cotización, como pasó con Iberia, por ejemplo, y en su momento pasaba con Tabacalera, o con Aceralia. Aceralia tenía doble cotización y luego fue Mittal. Es decir, simplemente es un tema progresivo. Ahora nadie se pregunta de dónde es Iberia. Bueno, que ya no es Iberia, bueno, es decir, dónde está y qué pasa con ella. Es un tema progresivo jurídico, que además conocéis mucho mejor, es decir, y los abogados más, pero no, es más sencillo, no tienen que hacer ni OPA de exclusión ni nada, es decir, es una junta, aprueban un cambio de sede social y encantado de conocernos. Es que además el 85% de su negocio está fuera de España. A mí una que me sorprende, y ahora no quiero anunciar en lo contrario, otra compañía que lo tiene clarísimo, que lo tiene muy fácil, si la presión política, fiscal, etcétera, por ejemplo, sería Técnicas Reunidas, que tiene trabajo y cartera de negocio fuera, pero vamos, podemos empezar a hacer una lista muy grande, y lo cual es un tema realmente no para ensañarse con una compañía que tiene libertad, sino para hacer lo contrario, es decir, ¿qué hay que hacer para que se queden o que vengan más compañías a cotizar en España y a centrar su sede fiscal en España? Muchas gracias. Yo creo que por el tiempo dedicado pues tocaría ir cerrando el evento. Por supuesto, agradecerles a Gemma, a Óscar y a Francisco y a Cyrus pues este debate, diálogo que ha sido muy diverso y la verdad es que muy interesante. Hemos tocado muchas cosas. Yo creo que hemos llegado a concluir que todos estáis de acuerdo que la campaña de 2022 ha sido una campaña mejor a lo que podíamos pensar. En verano pasado, ahí estamos todos de acuerdo. Creo que también ha habido bastante consenso en que es súper importante entender bien cuál es la resiliencia de los volúmenes de las empresas al entorno de precios y que ese puede ser uno de los factores determinantes, ¿no? Sea por elementos exógenos o simplemente pues porque la elasticidad al precio pues es menor y eso podría ser un factor a tener en cuenta, más allá de que los modelos factoriales, no me ha quedado tan claro que estéis de acuerdo en que los modelos factoriales son o no son ahora válidos, pero bueno, creo que todos estáis de acuerdo que el stock picking y el análisis digamos bottom-up sigue siendo absolutamente crítico. Hemos hablado de Europa, creo que lideramos en legislación, no sé en otros aspectos, pero protección de datos, transición ecológica, pero eso no quiere decir que los mejores retornos vayan a estar o no en Europa, como nos apuntaba Gemma. Y yo creo que pues con todos estos elementos, yo os invitaría a reunirnos ahora en el cóctel y quien tenga pues
el interés en seguir discutiéndolos y compartir opinión, visión, pues estáis invitados a ello. Así que muchas gracias por venir y nos vemos fuera de la sala. Gracias.